amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es ¿Qué rayos? El programa de ciencia y tecnología de Capital 21, en donde además de aprender juntos, validamos juntos haciendo experimentos. Hoy hablaremos de algo fundamental para la vida actual. Lo necesitamos para comunicarnos, buscar información, pedimos comida, vemos noticias. Hoy vamos a hablar del Internet. ¿Qué es y cómo funciona? ¿Cuánta información hay ahí? ¿Cómo viaja, por ejemplo, un video hasta tu teléfono celular? ¿De quién es la información que está en Internet? Vamos a aprender de todo esto y mucho más en este programa. Así es, Pisu. Esto es ¿Qué rayos? Bienvenidos. ¿Qué es Internet? ¿Qué es un byte y un megabyte? ¿Qué lenguaje usamos para transmitir datos por la red? ¿Cómo se conecta tu computadora, teléfono o tableta al Internet? Cada día se registran alrededor de 100,000 páginas nuevas en la red. Cada minuto se envían alrededor de 240 millones de correos electrónicos. Solo 35 de cada 100 personas en el mundo tienen acceso a Internet. Se calcula que alrededor de 15,000 millones de dispositivos están conectados a Internet. En el 2010, Finlandia fue el primer país en hacer el acceso a Internet un derecho legal. Google realiza 40,000 búsquedas cada segundo. En relativamente muy poco tiempo, Internet ha cambiado nuestra vida y la manera en que vivimos. Tienes toda la razón, Pau. La forma en la que nos comunicamos, la forma en la que aprendemos, la forma en la que interactuamos, se han visto modificados por el uso de la red. Claro, como estamos viendo, está ya casi en todas partes. Entonces, la pregunta muy importante es, ¿qué es Internet? Esa es muy buena pregunta. Inicialmente, el concepto de Internet define inter, de interconexión, y net, de redes en inglés, precisamente refiriéndose a redes interconectadas o redes internacionales o red mundial, como la conocemos mucho. Así es, Pisu. Otra manera de explicarlo es que si yo tengo una computadora y esa computadora está conectada a la de Pisu y a la de ustedes, formamos ya una red de computadoras. Toda esa red de redes, es Internet. Exactamente, cada uno de nosotros, al conectarnos a Internet, formamos parte del concepto de Internet. Es decir, cuando te conectas a Internet, eres en realidad Internet. Y esto es interesante porque la forma en la que podemos todos compartir contenidos no es mandando un video como tal o una canción como canción. Claro. En realidad lo que hacemos es compartir entre todos datos a través de eso, información, números. Vamos a ver exactamente de qué se trata y a qué me estoy refiriendo. ¿Qué te parece? Vamos, Pisu, vamos a averiguar. El lenguaje mediante el cual la información viaja en Internet se conoce como protocolo TCP/IP. Al conectar una computadora a una red, se le asigna un número IP que le sirve de identificación a la computadora. El TCP tiene como misión dividir la información en paquetes de datos con instrucciones de cómo deberán ser armados para que puedan ser leídos por la computadora que los procesa. La información que se transmite por la red no viaja en forma de fotos, texto, videos, sino mediante datos codificados por el sistema binario. El sistema binario es un sistema en el cual la información se presenta usando solo dos símbolos, 1 y 0. Cada 1 o 0 es un bit, que es la unidad más pequeña de información. Las computadoras lo interpretan como encendido o apagado, como sí o no. Cada dato es procesado por la computadora, que traduce los ceros y los unos a texto, color, sonido, imagen, y de esta forma reconstruye la foto, texto o video que nosotros buscamos en la red y que nuestra computadora recibió en la misma. Todos estos ceros y unos se organizan en forma de paquetes con un tamaño determinado. Un bit es un dígito binario 1 o 0. Un byte son 8 bits. Un kilobyte son 2 o 3 párrafos de texto. Un megabyte son 800 páginas de texto completo. Un terabyte son 233 DVDs. Un petabyte son 239.400 DVDs. ¿Cuánta capacidad de almacenamiento tiene nuestro cerebro? Se estima que tiene alrededor de 2.5 petabytes, lo que equivale a 3 millones de horas de video. Unos 300 años de reproducción continua, así que no tenemos que preocuparnos porque nuestra memoria se termine con unos cuantos libros en la escuela. Es muy interesante todo lo que hemos visto sobre Internet, los datos que podemos encontrar dentro de él, cómo podemos navegar y cómo es que nuestras computadoras están conectadas para hacer una red de redes. Coincido completamente contigo y qué bueno que lo mencionas porque hay una diferencia que es importante que compartamos y entendamos juntos aquí en ¿Qué rayos contigo?
No es lo mismo web que internet. A ver, entonces, estar en internet, navegar en internet, buscar datos en internet, ¿todo eso no es internet? Es, pero no es internet. En realidad, cuando hablamos del web, nos referimos a... ¿Ubicas estas páginas cuando visitas www? Eso es el web, es la parte de páginas que puedes consultar y ver en un navegador, pero eso es solo una pequeña parte de internet. Adicionalmente, todo lo que permite interconectar esos contenidos con personas y con dispositivos es la parte de internet, que no la parte de web. Ya, vamos a desmenuzar un poco más ese ejemplo. Digamos que si vamos a un restaurante Ok. y tenemos el menú, en ese menú hay muchísimas opciones. Eso sería internet. Menú es el internet, Correcto. ¿de acuerdo? Y cuando pides tu platillo favorito, eso es la web. Exactamente. Y así como la web, están redes sociales y están servicios de telecomunicación o de interconexión. Está correo electrónico, que no es parte de la web, pero es parte de internet. Al final, todo está interconectado. Checas, todo está interconectado. Pues vamos a ese menú. ¿Tú qué quieres, Pisu? ¿Qué vas a pedir? Yo voy a pedir más internet. Yo mole. Me ganó. Continuamos en qué rayos. Adelante. Vamos. Como hemos visto, Internet ha cambiado ya todas nuestras vidas, tiene injerencia en el uso cotidiano. De hecho, es una nueva categoría que se ha formado parte del mundo completo. Así que hoy vamos a ir a investigar un poco más de qué se trata. Tenemos las redes sociales también, que es un nuevo mundo. Está Twitter, está Facebook, tenemos YouTube y nosotros estamos conectados directamente con todo el mundo a través de ellas. Así que es interesante no solo formar parte de ellas, sino saber también cómo funcionan. Por lo que nos vamos a ir con uno de los más grandes para investigar cómo funciona Internet, sacar uso de redes sociales y comprender mejor cómo está este mundo. Vamos, por favor. Muchas gracias, Paola. Me vine a las oficinas de Google México a platicar con Ricardo Zamora, él es gerente de comunicación de Google México. Ustedes saben, Google es una empresa súper importante dentro de Internet por las muchas cosas y servicios que hace. Las búsquedas principalmente seguramente las realizas en Google. Ricardo, gracias por la oportunidad de platicar con los amigos de ¿Qué rayos, señor? No, encantado de estar ahora sí que con ustedes y bueno, a sus órdenes. Ricardo, bueno, la primera pregunta obligada. ¿Qué implica o qué relevancia tiene para ti hoy día Internet? Bueno, Internet nos ha ayudado a muchas cosas. La verdad es que cada vez encontramos que es raro donde la tecnología o donde Internet nos encuentre, a pesar de que tenemos el reto de que una gran cantidad de personas en el planeta todavía no están conectados, hay una brecha digital. Lo que sí es que en cuanto a la manera en que nos comunicamos con las personas, sin importar dónde se encuentren, las posibilidades que tiene para educarnos nosotros o educar a nuestros hijos, las posibilidades de llevar un pequeño emprendimiento a un mercado global, o también la posibilidad de conocer al mundo como nunca antes lo habíamos hecho. ¿Cómo sientes tú que Internet ha hecho que crezcan las oportunidades en general en nuestra vida? ¿Crees que así ha sido? Sí, yo creo que hay una gran cantidad de negocios que se han ido a Internet y hay una gran cantidad de posibilidades de emprendimientos que no habrían existido si no fuera por Internet. Es decir, la posibilidad de estar todos conectados, de contar con dispositivos móviles. Entonces, todo este ecosistema ha cambiado y ha provocado que haya muchos retos. Es decir, hay retos y hay oportunidades y dependiendo a quién le preguntes vas a encontrar respuesta. Si le preguntas, por ejemplo, a los negocios que ya tenían una página web que estaba pensada para dispositivos de escritorio o laptops, pues hoy su reto es que migren o traduzcan esta página o estos servicios en línea a dispositivos móviles. Si les preguntas tal vez a los estudiantes de ingenierías de cómputo o de informática cuáles son las nuevas posibilidades, tal vez te van a decir, bueno, ahora el hacer una aplicación no solamente me permitiría hacer un negocio para México, sino para todo el mundo. Qué maravilla. De Internet, a ti en particular, Ricardo, ¿qué es lo que más te emociona? ¿Cuál es la característica que más te gusta? Que empodera. Yo creo que empoderar tal vez sea un término muy elevado. México es uno de los países donde ya la mayoría de los videos que se ven en YouTube vienen en un dispositivo móvil. Y México es el tercer país que más consume video en el mundo en YouTube. Más allá del entretenimiento, si tú quieres aprender algo, el conocimiento lo tienes en video y lo puedes repetir una y otra y otra y otra y otra vez. Y esto te permite a ti, pues de repente aprender a cocinar o a tocar un instrumento o acercarte más a lo que te apasiona o obtener información mucho más reciente que lo que se podía antes. Si tú mezclas cosas como la curiosidad con el talento y con el conocimiento universal, verás que las posibilidades son infinitas. A quienes nos están viendo en estos momentos y
comienzan a definir un poco hacia dónde les gustaría dedicarse para cuando estén estudiando su carrera en particular o a lo que querrían dedicarse y que encuentran en internet algo en lo que dicen, yo creo que por ahí es por donde yo quisiera dedicarme, ¿qué les recomendarías? Yo creo que hay varias cosas. La primera es detectar qué te apasiona. En cuanto a tú empieces a dedicarle más tiempo a lo que te apasiona, vas a ser mejor. Y mientras seas mejor, vas a conocer quiénes son los referentes. Y mientras más cerca estés de los referentes, evidentemente, tu creatividad, el uso de ese conocimiento que se encuentra en Internet, te va a ayudar a estar un paso más adelante, ¿no? Empresas automotrices que hoy están ofreciendo vehículos eléctricos, pues están interesados en contratar a profesionales que tienen un interés por mejorar el medio ambiente y que cuentan con reconocimientos, credenciales, cursos, han participado apoyando ONGs justamente en cuestiones ambientales, que su profesión puede ser abogado, ¿no? O puede ser ingeniero. Pero lo que les apasiona es proteger el planeta. Lo que te apasiona, conectado a la tecnología, más una educación formal y hablar perfectamente inglés, son los componentes que les recomendaría como mexicanos o como estudiantes. Competimos todos los días. Tal vez Internet nos hace más claro ver quiénes son los mejores o quiénes son los referentes. Pues hay que acercarnos a los referentes, hay que acercarnos a las fuentes donde está el conocimiento y de esta manera podremos asegurar que nuestro futuro será más satisfactorio porque hacemos cosas que nos apasionan y más interesante porque hay cosas que vamos a aprender en el camino. Pues ya lo vieron, esta es la oportunidad de platicar con quienes bien entienden el tema de hoy aquí en ¿Qué rayos?, que es Internet. Muchas gracias, Ricardo Zamora, gerente de comunicación de Google México. De verdad, muchas gracias por la oportunidad de platicar con los amigos de ¿Qué rayos? No, pues gracias, un saludo a todos los de ¿Qué rayos? Muchas gracias. Regresamos al estudio, Paola. ¿Qué les ha parecido todo este mundo que estamos descubriendo a través del Internet? Es increíble. ¿Cuándo íbamos a pensar que todos íbamos a poder estar conectados de manera tan instantánea, tan veloz, y que esto iba a ser posible? Así que viene la parte preferida para mí de este programa. Ya saben seguro cuál es, porque ya les he chismeado de repente. Vamos a ir con Juanjo a los experimentos. ¿Qué creen que va a hacer Juanjo para demostrarnos cómo es que funciona Internet? Quédense a averiguarlo aquí. Ya saben, esto es ¿Qué rayos? Hoy estamos conociendo más sobre Internet y su funcionamiento. Veremos a continuación qué pasa con toda la información en Internet, de quién es y si debemos confiar en ella. Al Internet le tomó 4 años llegar a 50 millones de usuarios, a la radio 38 y a la televisión 4. Más de la mitad de todos los emails enviados son spam. La mayor parte de los usuarios del Internet viven en Asia. 47% de todos los usuarios de Internet tienen cuenta en Facebook. Hay 47,000 millones de páginas web. La velocidad de Internet en la Estación Espacial Internacional es más rápida que la velocidad promedio en el mundo. Estamos de regreso en ¿Qué rayos? Y ahora sí, para aprender más cómo comunicarnos e informarnos, estamos con Juanjo, que comprueba todo lo que vemos aquí en el programa. Hola, Juanjo. Hola. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Qué nos traes hoy? Cosas de Internet, Ok. ¿no? Pero no traigo computadora, sino cosas detrás del Internet. Ok. ¿Perfecto? Eso está mejor. Aquí tengo un cable de fibra óptica. Perfecto. Este solamente tiene un hilo. Es muy, muy delgado. A ver. ¿Quieres verlo? Sí. Es Entonces, muy, cuando muy escuchan delgado. fibra óptica, a esto se refieren. Este es Exactamente. el cable por el cual viaja. Viaja. Y lo Ok. que viaja es luz, no electricidad, que es un gran conveniente actualmente. ¿Cuál sería la diferencia entre luz y electricidad? La electricidad, cuando viaja a través de un cable, se va deteniendo. Ok. Entonces, quizás no llegue con la fuerza necesaria Ok. hasta el módem. Con la luz, no hay ningún problema a través de la fibra óptica. Es un hilo muy delgado como el de tu cabello. Y Ok. lo que hacen los módems es recibir un impulso o no, y Ok. eso lo transforman en un 0 o en un 1. De acuerdo. Si llega información, es un 1, si no, es un 0. Entonces, la información es en unos y en ceros. Es En unos importante y en saber ceros eso. es lo que hace un módem. Ok, perfecto. Ya la computadora lo traduce en lo que ella convenga. Ok. Entonces voy a mostrar aquí un rayo de luz de... Este es como si fuera nuestro módem. Exactamente. Ok. Lo voy a detener con el pecho. A Y ver ahí si va. quieres te lo tengo yo Ah, perfecto. y tu proyecto aquí. Entonces va para esta. Ahí está.
¿Se alcanza a ver? Que Rayo. prende el foquito rojo, ok. Rayo no rayo, rayo no rayo. Y así es como recibe el módem la información de Exactamente. unos y ceros. Antes se escuchaba en el modem. Tu, 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 tu. Me acuerdo, Era la a electricidad. mí me tocó todavía. Aquí se llega a la luz. Tu, Ok. tu, tu, tu. Y esto lo traduce el modem. Ok, perfecto. Ahora, quizás en tu casa tengas un repetidor o todo el tiempo sea con señal Wi-Fi. Ajá, Muy bien. sí. ¿Cómo hacer para que la señal Wi-Fi llegue mejor a tu modem o a tu computadora? O sea, que sea más rápido internet. No más rápido porque eso depende de tu proveedor de internet. Ok, Para que la señal sea muy eficiente dentro de tu casa, hay maneras. ok. ¿No? Primer consejo, no lo pongas cerca de un microondas. ¿Va? O de la cocina o de algún aparato eléctrico. Esas ondas pueden desviar Ajá. como viaja, ok. La señal Wi-Fi es una onda electromagnética a cierta frecuencia, Ok. que es como 2.4 GHz. Ok. ¿No? Entonces tienes un receptor, una antena, Ujú. que lo que hace es captar las ondas que están por allí. Si lo pones cerca de un espejo, va a estar rebotando la señal. Órale. ¿No? Ok. Entonces podemos Está increíble aprovechar eso Ajá. para tener como una parabólica para que llegue la señal. Ok, Ujú. ok. Como las parabólicas de señal de televisión. De hecho, a ver, esta antenita que pusiste aquí es la que tienen los módems de Wi-Fi, ¿no? Los modems o tu computadora, Esta, o la que es un compu. receptor de señal. Ok, y al hacerla como una antena parabólica, ¿qué pasa con la señal? Por la propiedad parabólica de la forma, ¿Rebota? rebota en el foco, que es el centro. Ok, perfecto. Ujú. Muy Ahora, pueden tener una lámpara como esta, yo rompí una lámpara, o puedes cortar una lata Ok, y poner la señal por ahí en medio. ok, perfecto. Esto lo pueden hacer en casa. Exactamente, con Entonces, una esta es la antena que tienen ya en su módem o en su computadora, En su y esta es computadora. una lata normal que Juanjo la abrió a la mitad para generar esto. Déjame mostrarlo aquí. Así, ¿no? Y esto se Exactamente. puede hacer en casa. Ok, perfecto. Tengan cuidado porque Sí, la lata corta. la Hay que lata hacerlo corta. con cuidado. Ahora, toda la señal que tú envías a través de un mensaje o a través de internet, de una cuenta bancaria, Ok. algo así, quieres que esté protegida. Claro. Que nadie la agarre en el camino Claro. y la pueda entender. Eso se llama encriptar la información. Y Ok. es muy viejo eso de encriptar. ¿Hablaste alguna vez en F? Era malísima, pero sí, me acuerdo. Es muy sencillo. Ok, Cada sílaba le pones una F. ok, ¿no? Y repites la vocal. ok. Juan sería Jufu, Anfa. Ok. Jufu, Anf. Sí, raro. ¿Y Paola? Pafaofolaf, Ajá, exacto. Muy bien. de crack, ok. Entonces, tú puedes- Encriptar es esconder, es como algo secreto para que entiendan por Exactamente. qué es encriptar, ¿no? Es exactamente importante. es esconder el mensaje. Esconder el mensaje, De ok, tal manera antes de que- que llegue a su destino. Ajá, en el camino. Ok, perfecto. Y ahora, aquí yo tengo una rueda para poder encriptar Ok. mensajes con tus amigos. Está padrísima. Entonces aquí yo tengo de la A a la Z. Ujú. Y tengo varios círculos con varios del 1 al 100. Lo que puedes hacer es cambiar cada letra por algún número Ok. de estos círculos. Para encriptar el mensaje. Exactamente, O entonces sea, en este caso, las Z sería el número 17, el A la 18, B y así. Entonces tú escribes los números y las letras después leerías el mensaje. exactamente. Ok. Y en lugar de escribir una, pones el 18. Y aquí lo que llamamos sería la llave, es cómo acomodar estos círculos. Ok, La llave sería el 18, porque está sobre la. Ok. Pero si lo cambio, por ejemplo, a la tercera, diría que mi clave sería la 60, ok, mi llave. perfecto. Entonces yo acomodo todos los círculos para que coincidan. Ok, está Esto es una increíble. manera de encriptar y tus mensajes de celular están encriptados para que nadie los agarre, tus cuentas bancarias, la información por internet, todo. Qué interesante. Pues ya aprendimos más maneras de comunicarnos, incluso cómo pueden mandar mensajes secretos para que si quieren que alguien no se entere de lo que ustedes están queriendo decir, Ujú. ¿cierto? En la página de Facebook de Mad Science o en la página de Capital 21 en YouTube pueden descargar esta plantilla. Para hacerlo en casa. Exactamente. Excelente, increíble. Pues bueno, continuamos aquí en ¿Qué rayos? Gracias, Juanjo. Seguimos. Ya conocimos el lenguaje de las computadoras y la forma con la que se comunican. Ahora, la pregunta que tengo es, ¿cómo funciona el Internet? Internet funciona gracias a que los estándares de comunicación son abiertos. Por lo tanto, todos podemos conectarnos a la red y estar comunicados. ¿De quién es el Internet? De nadie y de todos. No hay un dueño de Internet.
Pero todos somos responsables. Internet funciona por compañías que proveen servicios de comunicación, universidades, gobiernos y personas particulares. ¿Y la información que hay en Internet, de quién es? La mayor parte de la información que hay en Internet es libre, pero eso no quiere decir que puede ser tomada sin más. Se debe reconocer y respetar el derecho de autor cuando se use esa información. Además, que la modificación y el uso comercial deben ser consultados con el autor. Asimismo, hay información que está disponible en la red de manera libre, que cuenta con una licencia de uso por parte de sus autores para modificar, distribuir y usar esa información. Es importante el respetar los derechos de autor con toda la información disponible en la red para reconocer el mérito de los creadores, favorecer la difusión de su trabajo y para mantener el acceso gratuito y libre a Internet. Pero, ¿debemos creerle a todo lo que hay en Internet? No. Al ser libre el Internet, todos podemos subir información que quizás no sea correcta. Es nuestra responsabilidad como usuarios el buscar fuentes confiables de información. ¿Cómo identificarlas? Busca información actualizada recientemente en un sitio que tenga fuentes y referencias, que sea un medio de comunicación reconocido, realizar la búsqueda en sitios de instituciones educativas o de gobierno y desconfiar de sitios con noticias sensacionalistas o impactantes. No creamos todo lo que está en la red sin haber comparado esa información con la de otro sitio. Recuerda, no bullying cibernético. Amigos, les recordamos que si el tema que estamos tratando hoy en el programa, Internet, les gusta, pueden encontrar, por supuesto, ahí mismo en Internet mucha información relacionada no solamente con el programa, sino con los temas que estamos tratando en cada una de las notas. Por ejemplo, Pau, ¿dónde vives tú en Internet? Yo me la vivo mucho en Twitter, en Instagram y obviamente viendo qué rayos, porque no se pueden limitar solo a vernos aquí. En Internet nos pueden ver cada vez que ustedes nos quieran ver. De hecho, ¿sabes qué, Pisu? Yo creo que me voy a meter de una vez a checar porque a mí me encanta estarnos viendo. Me parece muy bien. ¿No? Podemos platicar con Paola en @güeracuri, por ejemplo, en Twitter. Claro que sí. Yo estoy como @pisu. Y van a ir viendo las redes sociales de nuestro programa, ir apareciendo e integrándose. Mucho de la intención justamente del programa y de tener contenidos en Internet es extender la posibilidad de compartir, aprender juntos e investigar sobre ese tema que en particular a ti te haya interesado, poder tener a tu servicio una red como Internet para tener más contenidos. Claro, de hecho también con el hashtag de qué rayos, acuérdense, gatitos, qué rayos. Con acento, ¿qué rayos? Sí, que con acento, como está en el programa, se pueden poner en contacto con nosotros. De hecho, esa es otra herramienta del Internet. El hashtag es una herramienta común que al ponerlo tú, te manda un mundo completo en el que la gente está utilizando el mismo hashtag. Exactamente, el beneficio de compartir un tema en particular con las opiniones de todos involucrados. Así que los invitamos a unirse al Internet, a nosotros y a formar esta red de redes. Bueno, mientras continuamos en ¿Qué rayos? Yo voy a seguir a Güera Curi en Twitter y seguimos platicando. Vamos a tuitearnos. Vamos a tuitear. Continuamos en ¿Qué rayos? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Continuamos en nuestro programa ¿Qué rayos? Y esto es, por supuesto, el noticiario científico-tecnológico. Bienvenidos. Investigadores de Lausanne, Suiza, desarrollaron una prótesis de un dedo con sensores electromecánicos que les permite a los usuarios tener sensibilidad de nuevo. Es increíble porque cada vez más estamos viendo cómo la tecnología y la medicina particularmente tienen una unión verdaderamente productiva y enriquecedora. Claro, que nos está dando mucha ventaja para poder recuperar cosas como seres humanos. Y fíjense, por ejemplo, en otra noticia, un laboratorio en Inglaterra desarrolló un sistema que permite fabricar carne para hamburguesas en un laboratorio. Así es. Y esto lo hacen mediante el uso de técnicas de cultivo celular que hicieron y permitieron tener la primera hamburguesa de carne sin animales. Órale. Una compañía llamada 3D PhotoWorks está usando impresoras 3D para hacer réplicas de obras de arte y así permitir que las personas con discapacidad visual puedan apreciarlas. Increíble, también la tecnología ya está dentro del arte, enfocado a que la gente que no tiene acceso pueda disfrutar de algo tan lindo como es el arte. Y es interesante porque a lo largo del programa estamos comentando la importancia también, Pau, del derecho de autor y cómo ahora el derecho de autor y la propiedad intelectual en el entorno digital se van a ver pues en un reto interesante cuando el reproducir obras de arte podría ser polémico, pero en este caso la aplicación tiene que ver más bien con acercarlo a gente que de otra forma no podría jamás disfrutar obras de este estilo, ¿no? Así es. Es interesante.
Y bueno, por otro lado, el telescopio Hubble descubrió la galaxia más lejana jamás detectada. Se calcula que surgió a tan solo 400 millones de años después del Big Bang, que si lo pensamos justamente en tiempo Big Bang, es prácticamente unos instantes después de que sucedió. Probablemente hablamos de la primera generación de estrellas en el universo. Increíble, a mí me encantan las estrellas. Chequen la pantalla y la imagen que está viendo a cuadro justamente es parte de la fotografía que el Hubble compartió. Y en realidad a mí me maravilla mucho, y lo hemos platicado incluso aquí en ¿Qué rayos? Las dimensiones en tiempo y espacio son tan amplias, tan grandes, que hablar de 400 millones de años y es referirte a el instante inmediato de que comenzó el espacio y el universo, son realmente interesantes, ¿no? Son muy interesantes y de hecho son muchos números y cosas que de repente nos cuesta trabajo comprender, pero eso es lo que hace justamente que sea maravilloso. Y eso es justamente para lo que está ¿Qué rayos? Y este fue su noticiero científico-tecnológico. Continuamos. Hay acceso a Internet de alta velocidad en el ascenso a la cima del Monte Everest. La primera página de Internet fue creada por la Organización Europea para Investigación Nuclear, que actualmente es el laboratorio más grande del mundo. La primera webcam en el mundo estuvo en el laboratorio de computación de la Universidad de Cambridge. Se usaba para vigilar la cafetería. El Internet es esta herramienta maravillosa que ha venido a cambiar nuestras vidas para bien. Es responsabilidad nuestra saber qué buscamos en él y también qué contenido subimos a la web. Por supuesto, Pau. De hecho, no por nada se conoce como el acceso a Internet y el conocimiento que podemos generar y obtener como la sociedad del conocimiento. Y tiene mucho que ver con los temas que hemos tratado hoy en el programa. Con la libertad de acceder a contenidos, el que tú quieras, para lo que tú quieras. El chiste es poder no solamente aprender, sino generar conocimiento y regresar ese conocimiento a la red a través justamente de tu participación, como lo hemos estado platicando. Claro, lo increíble también es que tú puedes formar parte de este movimiento en las redes. Ya no solo lo ves y estás ajeno a eso, ya formas parte del movimiento. Los invitamos por eso, como hemos invitado a todo el programa, a que hagan uso de Internet, a que usen redes sociales, a que conozcan más este mundo que nos está tocando vivir ahorita. Por supuesto, y papás que nos están acompañando viendo el programa en estos momentos, les recordamos de la importancia de acompañar a sus niños pequeños en el uso y acceso a las tecnologías de la información. No todo lo que vamos a encontrar en Internet, como lo hemos visto hoy, puede ser necesariamente positivo. Lo muy importante es que como papás acompañemos a los jóvenes en el desarrollo de habilidades digitales. Hay que aprender a tuitear. Claro, y ahora también con la información que pueden encontrar, si están interesados en un tema, es increíble que tengan acceso, se hagan más buenos en ese tema y enriquezcan más lo que saben. Por supuesto, así que recuerden, yo soy Pisu. Yo soy Pau. Y esto es ¿Qué rayos?